grabar. Ahí está. Listo. Quiero explicarles algo, chicos. Bien. En primer lugar, Europa es un continente que sabemos que está muy desarrollado, ¿ya? Comenzaron los países europeos, como vimos en la última clase cuando hicimos el imperialismo, a repartirse el mundo. El imperialismo significó el reparto del mundo colonial. O sea, se reparten, ¿no? El mundo, pero no todos los países están contentos con eso. Hay países como Italia, países como Alemania, que no lograron tener las colonias que quisieron, ¿no? Mientras que otros como Inglaterra se vieron muy favorecidos. Eso termina provocando rencillas que luego los llevarán pues a empezar una carrera armamentista. Los países empiezan a armarse. ¿Para qué se arman? Obviamente porque están viendo una guerra en el futuro. Bien, una guerra en el futuro. Ese periodo en el que los países europeos están en paz, entre comillas, pero por lo bajo están que se arman hasta los dientes y firman alianzas, o sea, se hacen aliados de otros países a nivel militar, se le llama la paz armada. La paz armada es un periodo en el cual, mientras la gente no se daba cuenta, los países como Inglaterra, Rusia, Alemania, Francia, todos esos países empezaban a buscar alianzas militares para poder enfrentarse en una futura guerra. No una guerra cualquiera, sino una gran guerra. Una guerra que involucraría a todo el mundo. Ahí llegamos al año 1914, donde vemos la Primera Guerra Mundial. Entonces, chicos, de manera rápida y resumida, ¿qué es la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial es, ya sabemos, una guerra que enfrentó a la gran mayoría de países europeos y que se peleó en distintas partes del mundo. ¿Qué provoca la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles son las causas que nos llevan a esta guerra que deja pues la destrucción total de Europa? Primero, Alemania se había desarrollado muchísimo, había opacado al Imperio Británico, Inglaterra, y empieza esa envidia, ¿no? Empiezan las rencillas, empieza la envidia de qué imperio es más poderoso que otro, eso los lleva a la guerra. También al mismo tiempo crisis territoriales, ¿no? Hay problemas territoriales, hay territorios en disputa entre los países que los llevan a la guerra. Por ejemplo, está el tema de los Balcanes, ¿no? La crisis de los Balcanes. La crisis de los Balcanes, la península de los Balcanes es un lugar en el que siempre Rusia, con Serbia, con Alemania, están que se pelean por ese espacio. Entonces, problemas territoriales que los llevan a la guerra. Problemas coloniales, el mal reparto de las colonias. Unos países con colonias y otros países con menos colonias. ¿Ya? Al mismo tiempo tenemos las alianzas militares. Hay países que se alían como la Triple Alianza, Alemania, Italia y Austria-Hungría, y hay países que también se unen, ¿no? Como la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no? Son sistemas de alianzas para defenderse mutuamente, ¿no? Para defenderse mutuamente. Ya empieza una carrera armamentista y un gran desarrollo de la industria militar. Aparecen nuevas armas como los tanques de guerra, como las armas químicas, los gases venenosos y todo eso. Carrera armamentista. ¿Ya? Hay muchos conflictos basados en el nacionalismo y en el patriotismo, ¿no? Todo esto llevó a los europeos al año 1914 a enfrentarse en una guerra. ¿Cómo comenzó la Primera Guerra Mundial, señores? La Primera Guerra Mundial comienza de una manera muy simple. En la localidad de Sarajevo, en los Balcanes, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, es asesinado junto a su esposa. Un grupo terrorista asesinan al heredero del trono de Austria-Hungría, lo asesinan y es un grupo terrorista serbio llamado la Mano Negra. Entonces, inmediatamente Austria-Hungría presionan a Serbia para que entregue a los asesinos. Serbia no quiere, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia sale en defensa de Serbia, Alemania sale en defensa de Austria y se armó la gran guerra. O sea, ¿la muerte del archiduque fue en verdad la causa que provoca la guerra? No, fue un pretexto nada más. O sea, ya se veía venir que iba a haber una guerra. La cuestión es, ¿cuál es la excusa perfecta para empezar una guerra de estas dimensiones? Y justo encuentran en la muerte de este archiduque el motivo con el cual empezar esta guerra, ¿no? Que por cierto comienza muy equilibrada. La guerra comenzó muy equilibrada, escuchen, muy equilibrada entre los imperios centrales de Alemania, Austria-Hungría contra los aliados, ¿no? Contra el Entente, ¿no? Contra Inglaterra, contra Francia. En medio de esta guerra ocurrirá algunas cosas. Primero que la Entente empieza a ganar
Y en segundo lugar, que Estados Unidos se mete a la guerra. Cuando Estados Unidos se mete a la guerra, desbalancea todo, porque Estados Unidos se mete con todo su poder a ayudar a la Entente, a ayudar a Inglaterra, a ayudar a Francia. Conclusión, pues los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, no son capaces de enfrentarse al poder enorme que tiene Estados Unidos, y la victoria va a ser de la Triple Entente, ¿no? Alemania es derrotada en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como consecuencia de esto, se le va a imponer a Alemania y a los demás países, pero sobre todo a Alemania, durísimas condiciones para firmar la paz. Le quitan territorios, le quitan dinero, su ejército. Alemania lo pierde todo con el tratado de paz que se firma en Versalles. Alemania es muy debilitada, eso provoca que los alemanes guarden o empiecen a generar un rechazo, una revancha, un odio hacia el resto del mundo. Y eso nos llevará a la Segunda Guerra Mundial luego, ¿no? Ese deseo de revancha, de venganza de los alemanes por culpa de este tratado de paz tan durísimo, ¿no? El castigo tan duro que le imponen cuando pierden la Primera Guerra Mundial. Aparecen nuevas fronteras en Europa, hay colonias que se liberan, ¿no? Y que luego pues terminarán provocando conflictos que desatarán en el futuro la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué balance nos deja esta Primera Guerra Mundial? Primero, pérdidas humanas, 15 millones de muertos, 15 millones de muertos, Europa devastada, se destruyeron caminos, carreteras, fábricas, ¿no? Campos, de todo eso. ¿Quién salió como el gran ganador de la guerra? Estados Unidos sale como el gran vencedor de esta guerra, ¿no? Y al mismo tiempo esto provoca revoluciones en Alemania, en Hungría y sobre todo la más importante, la Revolución Rusa, que es la que vamos a hablar en este momento. ¿Qué pasa con Rusia? El país más grande del mundo. El país más grande del mundo era un país recontra atrasado. O sea, lo que tenía de grande Rusia lo tenía de atrasado. La Rusia antes de la revolución era gobernada por un zar, por el emperador ruso. Era una Rusia semifeudal, una Rusia pobre, una Rusia donde habían ricos dueños de haciendas, campesinado pobre, muy pocos burgueses, muchos obreros que no tienen derechos. Esa es Rusia, una sociedad recontra desigual, ¿no? Donde, muy injusta, donde hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que está en la miseria absoluta. ¿Bien? ¿Cómo comienza esta revolución? Primero, cuando Rusia le declara la guerra a Japón en 1905 y Japón le gana. Imagínate, Japón ganándole a Rusia en una guerra de manera humillante. Eso ya nos hace dar cuenta de que Rusia está mal. Para que Rusia haya perdido con Japón, está claramente demostrado que Rusia es un país inferior, a pesar de tener tan grande territorio, ¿no? La gente sale a protestar, la gente empieza a protestar en este año porque Rusia ha perdido esta guerra, ¿no? Y el zar, el emperador, manda de manera sangrienta a acabar con los manifestantes. Se va a dar la Primera Guerra Mundial en la cual pues Rusia sale apoyando a la Triple Entente, pero los soldados rusos son obligados a ir al frente a pelear, a morir por Rusia, porque en realidad la gente no quería. Rusia está tan pobre, está en una situación tan mala que la gente no quiere que Rusia esté en la guerra, pero sin embargo el zar terco manda soldados a la guerra. En Rusia quieren paz, los soldados la pasan muy mal allá, no quieren ir, son forzados, son obligados a ir a la guerra. Esto nos termina llevando hasta el año de 1917, donde ocurrirá el fin de este gobierno del emperador zarista y la revolución, ¿no? la culminación de la revolución rusa. A ver, chicos, lo más importante que hay que entender de la revolución rusa son sus dos momentos, la revolución de febrero y la revolución de octubre. Bien, para febrero de 1917, la gente está cansada del zar, del emperador, que sigue mandando gente a la guerra, los soldados están muriendo, no hay buenos resultados, entonces finalmente ocurre una revolución liderada por intelectuales y burgueses. El emperador trata de mandar al ejército a acabar con los manifestantes como la primera vez, pero ahora el ejército le da la espalda. Los soldados ya no quieren pelear, le dan la espalda al emperador, y cuando el emperador se queda solo, sin aliados, no le queda de otra que renunciar. El emperador termina dejando su corona y renuncia al poder al ver que se ha quedado completamente solo. Bien, se ha quedado completamente solo. Al dejar el poder el emperador ruso, lo que va a provocar es que se establezca un gobierno provisional. Se establece un gobierno provisional entre los líderes del partido político que sacó al zar del poder. Este partido, chicos, que sacó al zar del poder era el partido de los mencheviques. Así se hacían llamar. Los mencheviques liderados por Alejandro Kerensky. ¿Ya? Alejandro Kerensky y los mencheviques
son políticos liberales que terminaron formando parte de esta revolución de febrero, sacaron al zar del poder y establecieron una república rusa, ¿no? La gente estaba contenta, por fin el emperador se había ido, por fin aparecía un líder político que parecía que les prometió muchas cosas, que los iba a sacar de la miseria, todo eso. Finalmente, con el paso de los meses, Kerensky se pareció más al emperador, no cumplió sus promesas, se apartó del pueblo y eso termina provocando otra revolución. La gente se cansó de Kerensky y buscaron sacarlo del poder también, para encontrar a alguien que sí cumpla con sus reclamos. Llegamos hasta el mes de octubre, Revolución de Octubre. En esta revolución es una revolución de carácter socialista. Aquí vemos que participan obreros, intelectuales, ¿no? Y acá aparece otro partido. Si los mencheviques de Kerensky eran los blancos, en la revolución de octubre aparece el partido de los bolcheviques o los rojos, liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como el revolucionario Lenin. ¿Ya? Lenin es su apodo, es un líder ruso revolucionario que le prometió al pueblo que iba a hacer grandes cambios y reformas si llegaba al poder. Finalmente, con la revolución de octubre, Lenin logra sacar del poder a Kerensky y se establece él, ¿no? Un gobierno revolucionario conducido por el partido bolchevique, el partido socialista. Ni bien llegó al poder, Lenin hace varias reformas como prometió. Primero, sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial, firmó la paz con Alemania, así que Rusia ya no está obligada a participar en la guerra. Luego ¿qué más? Bueno, ya hace mucho tiempo se habían formado los soviets, las asambleas de soldados, campesinos y obreros, y Lenin le va a dar el poder a los soviets, ¿no? Le va a dar el poder a los soviets y Rusia va a establecer un modelo comunista, ¿no? El modelo socialista. Rusia se fusiona con los demás países que están a su alrededor y se convierte en un superpaís, una superpotencia. Rusia se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o más conocida como la Unión Soviética. En eso se convierte Rusia luego de la Revolución Rusa. Luego de la Revolución de Octubre ya no se llama Rusia, se llama Unión Soviética. Una superpotencia que luego veremos que se enfrentará a Estados Unidos por gran parte del siglo XX. Y chicos, entonces recordar, ¿qué provocó, qué causas llevaron al estallido de la Revolución Rusa? Primero, la desigualdad social, la economía, la derrota en la guerra contra Japón, la obligación de los soldados de ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial cuando no querían. Eso termina provocando que la gente se rebele en dos momentos claves, en el mes de febrero y en el mes de octubre. En el mes de febrero, Alejandro Kerensky y su grupo menchevique sacan al emperador ruso del poder. Bien, establecen un gobierno provisional, pero con el paso del tiempo, la falta de reformas y el incumplimiento de promesas provoca que la gente se vuelva a rebelar para sacar a Kerensky del poder. Eso nos lleva hasta la Revolución de Octubre, donde aparece el revolucionario Lenin, que promete hacer grandes y radicales reformas al estilo comunista, ¿no? Al estilo comunista de Carlos Marx, y eso nos lleva a la Revolución de Octubre, ¿no? Donde finalmente los bolcheviques toman el poder, sacan a Rusia de la Primera Guerra Mundial, se crea la Unión Soviética y se establece como modelo económico el modelo comunista. Y chicos, todo eso es lo que ocurrió en esta revolución. Con esto vamos a terminar. Como les digo, estos son solo repasos, ya resúmenes que ustedes tienen que ver.